Gracias al Señor. Gracias a Dios. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Me da mucho gusto saludarles. Gracias a Dios por este momento de alabanza y de adoración especial que hemos tenido en esta hora. Sea bendecido Dios en estos momentos. Creo con todo mi corazón que Dios está con nosotros y que hemos disfrutado la alabanza y hemos disfrutado su presencia. Vamos en estos momentos a hacer una oración. ¿Quieren cerrar sus ojos? Te damos muchas gracias por la bendición que tú nos das de la vida y la salud. También por la bendición de estar en este templo del Monte de los Olivos. Por la bendición de que nos guardas en tus caminos. Y por la bendición que nos das de adorarte desde lo más profundo de nuestro corazón. Ha llegado este momento de exponer el mensaje de tu palabra. Yo tengo el privilegio y la responsabilidad de hacerlo. Pero no creo pertinente partir, Señor, sin buscarte y pedirte que tú me asistas con tu gracia y con la unción de tu Espíritu Santo. Ayúdame para ser de bendición a todo este pueblo que está aquí reunido, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir para cada uno de ustedes el tema elemental. Si usted tiene su celular por ahí, le doy permiso que lo use nada más ahorita para que busque la definición de la palabra elemental. Háganos este favorzote. Busque la definición en su celular de elemental. Le vuelvo a repetir, nada más lo puede usar ahorita mientras busque esta definición y ya después usted lo pone en modo avión para que no le entren mensajes y que no se distraigan. Elemental. La iglesia cuadrangular, igual que las asambleas de Dios, igual que la iglesia cuadrangular, siempre creímos en 4 verdades elementales. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Siempre creímos eso, elemental. Y si usted se ha fijado, hemos dejado algunas cosas elementales de nuestra iglesia a un lado. Casi no hablamos de salvación, casi no tenemos cultos de sanidad divina y casi no hablamos del bautismo del Espíritu Santo, y poco se toca el tema de la venida del Señor Jesús. Temas que fueron elementales en otro momento, ahorita ya no son tan elementales y los necesitamos. Elemental. Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y Jesucristo viene. Son verdades elementales. Elemental. Quiero mencionarles que cosas elementales en las que usted y yo creemos. Creemos en Jehová como el único Dios verdadero. Creemos que la Biblia es la santa palabra de Dios, este precioso libro. Creemos que Jesucristo es el... Y creemos en el Espíritu Santo como el Paracletos, como el que está hoy en la iglesia. Son verdades elementales. Quiero invitarlo para que busque en su Biblia el pasaje de Romanos capítulo 10, el verso 13, que nos habla de algo fundamental y de algo elemental. Ya usted vio la palabra ahí, ya buscó la definición, ya vio de qué se trata. Primero es primero. Lo más básico, lo más importante de la vida. Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Va más allá que creer o abrazar una religión. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Le vuelvo a repetir que nosotros creemos en Jehová nuestro Dios como el único Dios verdadero. Creemos en la Biblia como la palabra de Dios y creemos en Jesús como el único Salvador. Así es de que Dios es el Señor, Jesús es el Señor. Dios en su soberanía y en su plan perfecto orquestó y planeó la salvación para la humanidad. Y usted y yo, cuando escuchamos la palabra y clamamos a Dios, le invocamos o le pedimos que nos salve, Él se encarga de salvarnos. Esto va más allá que tener una religión que te heredaron o una religión que tú escogiste. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. La experiencia salvífica es personal, es diferente de una persona a otra, es individual y es profunda. La experiencia salvífica es donde la persona se acerca a Dios, no a cualquier deidad, no a cualquier divinidad, se acerca a Jehová, Dios, el único Dios verdadero, y se acerca a Jesucristo y le dice: perdóname, regálame la salvación de mi vida. En ese momento, en la mente, en el interior del hombre, suceden cosas únicas. Hay un cambio, hay una transformación. Y empezamos a caminar en las cosas de Dios de una forma muy especial. Le repito el pasaje que consideraré en esta ocasión con el tema de elemental. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es que hoy en la generación de los post-millennials, es decir, la generación Z y los millennials,
Hay muchos que creen solamente, están medios convencidos, no han sido salvos. Y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos necesitan ser salvos. Invocar al nombre del Señor, que la palabra de Dios trabaje en su cerebro, que la palabra de Dios trabaje en su corazón y que la persona termine invocando el nombre del Señor. Es decir, acercándose a Dios y decirle: perdóname, yo necesito que me limpies con la sangre de Jesucristo tu Hijo y que me regales la salvación. En ese momento se producen cambios extraordinarios. Este pasaje que aborda Pablo es, si usted me lo permite, un detonador para el pueblo judío. A los judíos les resulta difícil creer que el acceso a Dios para estos tiempos no sería únicamente la ley, los 5 libros del Antiguo Testamento, que ahora el medio de acceso para acercarse a Dios es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, es decir, el Señor mismo. Además, le resulta sumamente difícil creer que el acceso a Dios estaba abierto para toda la humanidad, porque en el pensamiento judío creían que solo ellos y nada más ellos, ningún gentil. Cuando la Biblia habla de gentiles, se refiere a todos los que no pertenecen a la raza judía. Llámese mexicano, afroamericano, como usted le quiera nombrar, pero este gentil es todo el que no pertenece a la raza judía. Y los judíos, el concepto que tenían, que Dios, que ellos eran predilectos para Dios y que nada más ellos podían accesar. Ahora les resulta difícil que el acceso es para todos los que invocan el nombre del Señor. Y lo dice el Antiguo Testamento, porque Pablo toma este pasaje del Antiguo Testamento, lo toma también ahí en el libro de los Hechos, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No cualquier Señor, no cualquier divinidad, no cualquier Dios, solamente Jehová Dios, el único verdadero, solo Jesús, quien es el único Salvador. Nadie más ha muerto en la cruz del Calvario, solo Jesús. Nadie más ha vuelto a resucitar, solo Jesús. Nadie más ha vuelto a ascender al cielo y estar a la diestra de Dios, solo Jesús. Sea bendito el nombre del Señor para siempre, solo Él. Y aunque a los judíos les resulta difícil comprender que el acceso ahora es no a través de la ley, es a través de Jesús, y aunque le resulte difícil entender que es para toda la humanidad, no obstante es el plan eterno de Dios. Pablo en esta ocasión utiliza un pasaje, por lo menos un pasaje contundente del Antiguo Testamento, pero yo cito 2. Joel, capítulo 2, verso 32, porque no lo dijo Pablo, no lo dice aquí en Romanos, cita al profeta Joel en el Antiguo Testamento, quien escribió su libro 800 años antes de que viniera Cristo. Y Joel dice: porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya desde entonces está diciendo, ya no será nada más el pueblo judío y no será nada más a través de la ley, será el nombre del Señor. Y la forma de acercarse a Dios es a través de Jesucristo y es a través de la oración. Así es de que este pasaje contiene grandes verdades. Pero aparte, David, en el Salmo 34, el verso 18, como que corrió el telón y como que se asomó un poquito y dijo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Y Él salva a los contritos de espíritu. Como que corrió el telón también, dijo: viene la salvación. La salvación es una experiencia personal. Y es diferente de un creyente a otro. Importante, porque a veces alguien evangeliza o le comparte el mensaje de salvación a alguien, o le comparte y le dice: es necesario que te acerques a Dios, y lo escucha. Pero luego Dios de otra forma pone el querer como el hacer y empieza la persona a razonar: es que yo necesito buscar a Dios. Es que yo empieza a razonar, porque dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer. Empieza a razonarlo y empieza a sentirlo: es que yo necesito acercarme a Dios, es que yo necesito de Dios. Y va a un templo, y ese día que entró, Dios lo estaba esperando con los brazos abiertos. El mensaje era para él, las alabanzas eran para él. Y antes de que terminara el mensaje de las alabanzas, él ya estaba deseando pasar al altar. Ese día pasó al altar. Cuando llegó al altar, empezó a llorar, empezó a quebrantarse. Y cuando se levantó, después de que le pidió perdón al Señor por sus pecados y le entregó su vida, se levantó siendo otra persona. ¿Cómo no alabar al Señor? Él nos perdona, Él nos regala la salvación y nos da ese derecho especial, elemental. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Esa es una gran verdad. Elemental es, número 1, recibir la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De hecho, estas ventanitas y estas, por ellas pueden entrar cosas buenas y pueden entrar cosas malas. Cosas que nos bendicen y nos redireccionan positivamente, como cosas que nos maldicen y nos redireccionan malamente. Así es, por estas ventanas, por estas. Pero luego el mensaje en esta ocasión, por eso es elemental: recibir la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero nadie puede recurrir a pedirle a Dios, a menos
que crea que Jesús es el Señor y que Jesús es el Salvador. Nadie puede creer en Él a menos que haya oído hablar de Dios y de Jesús y de la palabra de Dios. Nadie puede oír nada acerca de Él si no hay quien anuncie la vida, el Evangelio, las buenas nuevas. Y nadie puede pregonar las buenas nuevas a menos que Dios lo envíe. Por eso el profeta Isaías dijo: qué hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del gozo, del que publica Sión y del que dice a Sión: tu Dios reina. Reina Dios en este templo y reina Dios en nuestros corazones. Y qué especial, qué maravilloso. Y reina el Espíritu Santo en nuestros corazones porque le conocimos como nuestro Salvador. Recibir la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? Porque con la palabra del Señor tenemos que oírla, tenemos que recibirla y tenemos que creer en ella. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? Por segunda ocasión le doy oportunidad que prenda, bendito celular, que prenda y pregunte qué diferencia hay entre oír y escuchar. Y le dice la diferencia entre oír y escuchar. Y la definición es muy concreta y es muy palpable. La diferencia principal entre oír y escuchar radica en la atención y la intención. Oír es simplemente la acción de percibir sonidos, oír algún discurso sin ponerle atención. Eso es oír. Mientras que escuchar implica presentar atención y procesar lo que se escucha y darle un significado a lo que se oye, es decir, la palabra del Señor. Y este bendito libro tiene un impacto en el cerebro, tiene un impacto en el alma, porque es la palabra de Dios. Yo lo he mencionado en alguna ocasión. Yo soy tercera generación de cristianos, pero cuando cumplí 12 años sentí que abrí mis ojos en otro mundo. Entré a la pubertad. Entré a eso que le dicen hoy los muchachos, un puberto. Y me alejé del templo. Pero cuando yo me alejé del templo, una ocasión andaba en un baile y estaba bailando con una muchacha. Y en la segunda canción, cuando yo empecé a bailar, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dime qué sentido tiene que en un baile se te venga la palabra del Señor a la mente. Es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Es que Dios empieza a trabajar. Es que Dios enfoca sus ojos, pone sus reflectores sobre ti y empieza a trabajar hasta que vienes y le dices: te doy mi corazón, perdona mis pecados. Yo estaba huyendo de Dios, pero Dios iba y me buscaba hasta los y me buscaba en otros lugares, y la palabra de Dios venía. Cuando estaba en el pecado, en algo que era pecado y que era lejos de Dios, que no era espiritual, venía la palabra de Dios y trabajaba conmigo, porque así es Dios. Hay que oír, hay que recibir y hay que la palabra del Señor. Aquello que yo escuché de niño se quedó registrado acá, chip, y ahí estaba la palabra. Otra ocasión estoy en otro lugar, porque así como sale en el oriente y se mete en el occidente, así será la venida del Señor. ¿Y sabes qué pensé luego? Si el Señor viene, yo me quedo. Andaba lejos del Señor. A la hija del director, del hermano Antonio Febe, no quería nada con el Señor, y en la juventud estudiando su carrera y todo lejos del Señor. En un sueño, tuvo un sueño, tan real el sueño, que soñó que Cristo venía y se llevaba a todos, a sus papás, aparte de la iglesia, pero solo ella se quedaba. Tan impactante fue el sueño que cuando despertó le dijo a Dios: perdóname, yo no estoy lista para irme contigo. Por eso hay cosas elementales. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y Jesucristo viene. Tenemos que alabar al Señor porque usted y yo le hemos recibido como nuestro Salvador, y su nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Oír y escuchar. Oímos y luego escuchamos porque el Espíritu Santo nos ayudó a escuchar y nuestro cerebro empezó a procesar la palabra, y terminamos en el altar de rodillas diciéndole al Señor: perdóname. ¿Y cómo invocarán en aquel del cual no han creído? Es una pregunta retórica que hace Pablo. Si no han oído, ¿cómo pueden creer? La ventana 1040 es un tramo en todo el globo donde la religión primordial es la religión de los musulmanes, el budismo, ateísmo y otras cosas. No hay cristianismo. Por eso se dice la ventana 1040. Ahí muchos no han oído del Evangelio. Pero mire, necesitamos ir hasta allá. Aquí mismo en México hay muchos que no han oído del mensaje de la salvación, del mensaje del perdón, del mensaje que Dios tiene establecido un tiempo para que se acerquen a Dios y le pidan perdón, para que el Señor les regale la salvación. Hay muchos que no han oído. Hay muchos que no han escuchado. Así es de que yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad, porque la pregunta retórica que hace Pablo: ¿cómo pues invocarán en aquel del cual no han oído?
Un punto principal de Pablo en este pasaje bíblico está basado sobre el Evangelio y la fe salvadora, pero la gente debe escuchar el Evangelio y la fe salvadora, sobre la fe salvadora, pero debe haber alguien que va y predica ese mensaje. Su contenido, por cierto, en la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia, el que en Él cree no es condenado. El que a Él se acerca y le invoca o recurre no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque créame que hay personas que aunque escuchan, terminan diciendo, sí, pero ahora no. Ay, después o hay mañana. Y ese mañana nunca se llega. Y ese momento es oportuno cuando escuchas que Dios está no solamente hablándote a través de la palabra del Señor, que Dios empieza a trabajar y empieza a ayudarte a procesar en tu cerebro, pero empieza a tratar con tu corazón. Y sientes el impulso y escuchas la voz de Dios que te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y otra vez Dios te vuelve a decir, dame, hijo mío, tu corazón. Y Dios te sigue pidiendo el corazón. Y tú tienes que tomar la determinación porque tienes una voluntad, tienes libre albedrío. Y tienes que decirle, sí te doy mi corazón, perdóname. Y recibo a Jesús como mi Salvador. Ah, qué especial. En ese momento suceden cosas muy importantes. Te pasaste de los linderos del diablo a los linderos de Dios. Fuiste transformado en nueva criatura. Y hay que servir y con todo el corazón. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y cómo creerán? Dice en otra interrogación Pablo. ¿Y cómo creerán aquel del cual no han oído? La ignorancia es la madre de todos los males. La razón del por cual no han oído es porque tal vez usted y un servidor no hemos cumplido con el mandato de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que debemos hablarles a todos del Evangelio. Siempre hay una oportunidad. A quien decirle una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra que los impulse a acercarse y a buscar a Dios. Esa es la razón. Yo sé que hay niveles, hay grados de llamamientos y de compromisos pero de esto no estamos exentos nadie. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura y bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Mateo 28:19. Nadie, todos los creyentes estamos invitados a hacerlo. Jesús le dijo a los primeros que involucró en su misión y en su trabajo y en su visión, da de gracia lo que de gracia recibisteis. Que Jesús sana. Este salvo testifica que Jesucristo salva. Si conociste a Dios de una forma personal, en el regalo de la salvación, testifica que Jesucristo salva por medio que Dios salva por medio de Jesucristo. Comparte. Hay que compartir ese mensaje para que la gente escuche. Una interrogación más: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? El método que Dios tiene para proclamar el mensaje es la predicación de la palabra del Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las alegres nuevas. Salmo capítulo 126, el verso 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, pero volverá con regocijo, trayendo los resultados. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para quien la envíe. Es la palabra, es el mensaje de Dios. Y Timoteo dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, el verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si me lo permites, hacemos así muy poquito, pero si hablamos de este bendito libro, de la palabra de Dios, Dios hace lo demás. Dios empieza a trabajar con la conciencia por lo que entró por los oídos, por la palabra de Dios que entró en los oídos, y empieza a trabajar en el razonamiento, la empieza a procesar y empieza a trabajar en la conciencia. Y el hombre se siente tan pecador y tan necesitado de Dios que le dice a Dios: perdóname, yo necesito la salvación y necesito recibir a Jesús como mi Salvador. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Te tengo un gran reto en esta ocasión y te lo dice la palabra del Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es que en el ser enviados hay diferentes niveles. Hay a quienes Dios los escoge para que sean maestros, son enviados para enseñar.
Hay a quienes Dios los escoge para que sean pastores. Son enviados para ganar almas y para discipularlos y para pastorear. Hay a quienes Dios los escoge para que sean evangelistas. Hay a quienes Dios los escoge para que sean apóstoles. Hay a quienes Dios los escoge para que sean profetas. Por cierto, con el mayor de los respetos, nosotros no creemos en esa línea de tiempo que han establecido el ministerio profético apostólico, pero los apóstoles existen. Es alguien quien es enviado fuera de su país y que gana almas y forma obreros y establece la obra de los cielos. Hay diferentes niveles. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pero te vuelvo a repetir, tú y yo somos enviados. En un nivel más pequeño, pero somos enviados. Debemos hablarle a la gente que no conoce a Dios, no en competencia de religión, porque en México eso sucede. Tú le empiezas a hablar a alguien de Jesús y piensa que le estás hablando de religión y que lo quieres cambiar de religión. No se trata de eso. Haz a un lado eso. Te estoy hablando de Dios, que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios te ama y te ama más que nadie. Incluso te ama más que tu papá y que tu mamá. Dios te ama y Dios está esperando que tú te vuelvas a Él, que le entregues tu vida, que le pidas perdón y recibas a Jesús como tu Salvador y hablarles, decirle, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Jesús. Tú tienes que recibir a Jesús. Es más, le puedes decir con toda libertad, como no te estoy hablando de religión, abraza tu religión fuerte y no la sueltes. Pero en el momento que Dios lo salve, Dios le da un giro a la vida y viene el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y los guía a toda verdad. Es Dios el que hace la obra. Ni serás tú ni soy yo, es Dios. ¿Y cómo? Oirán sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si alguien no los envía? Todos somos enviados a predicar la palabra del Señor en diferentes niveles. El pastor como pastor, el maestro como maestro, el apóstol como apóstol, el profeta como profeta, el evangelista como evangelista. Pero todos los creyentes, el pasaje es, por tanto, id a toda criatura. Así es de que es la responsabilidad. Y tenemos que compartirlo, tenemos que hablar de Jesús. Habla de Jesús siempre que te sea posible. Anunciar el evangelio pues ni es tan sencillo ni es tan fácil. Jesús les dijo a los primeros que envió, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Te estoy hablando del mensaje de recibir la palabra de Dios, de creer en la palabra del Señor. Número 2, elemental. Punto número 2, recibir a Jesucristo como el Salvador. Juan capítulo 1, verso 11 y verso 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Antes hijos de Dios, porque Él es el creador. Pero hoy somos hijos de Dios porque Él nos rescató y nos salvó. Nos regaló el perdón de los pecados. Especial, maravilloso. Somos hijos de Dios. Y esto es especial. Es muy maravilloso y muy profundo. Por eso la Biblia sigue diciendo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar equivale a recurrir, a exponer una necesidad, a pedirle a Dios algo, a rogarle, a implorarle, a suplicarle, a solicitar y decirle, perdóname, te entrego mi vida. Y en ese momento suceden cosas extraordinarias de parte del Señor. Es un pasaje, por cierto, profundo. No se escribió por primera ocasión en el Nuevo Testamento, se escribió en el Antiguo por el profeta Joel, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Vivió 800 años antes de Cristo. Agrega viviendo o los años que lleva la vida de este mundo después de Joel. Estamos hablando casi de 3000 años. Y todavía todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Sea bendito Cristo Jesús para siempre. Esto es especial porque es un mensaje que incluye a todo el que se arrepiente, por cierto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Incluye a todo el que se arrepiente. Fíjense lo que dice la palabra. No es una hipérbole. La hipérbole es cuando exagera las cosas, pero nada más exageradas. O sea, no es una realidad. Esta es una realidad, porque todo el que invocare se refiere a todas las razas, de todos los tiempos, de todos los niveles. Se refiere a todos. Lo escribió Joel, lo retoma Pablo y lo vuelve a puntualizar, porque todo el que invocare el nombre del Señor. Vuelvo a decirte, no es una hipérbole, algo que saque la realidad solo para exagerar algo. Todo es todo. Cosa curiosa, en el mensaje que Dios le dio a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Desde aquel tiempo, en la mente y en el corazón de Dios estaba que Dios se iba a revelar al hombre, le iba a dar la salvación, y que Él iba a regalar al hombre salvación. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Me van a pasar otro con más unción, hermanos.
Serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto es bien interesante, sumamente profundo y sumamente especial. Por eso Juan puntualiza y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha regalado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es lo que tenemos aquí: para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo es todo. Dios todavía no salva todo lo que debe salvar. Hay muchos que se deben salvar, pero deben oír la palabra, deben creer en la palabra de Dios, deben recibir la palabra de Dios y deben recibir a Jesucristo como su Salvador. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto es especial. Recibir a Jesús como el Salvador es algo sumamente profundo y sumamente especial. Solo Jesús puede salvar, por cierto. Nadie más. Ningún pastor te puede salvar. Ningún líder o caudillo religioso te puede salvar. Ninguna denominación o religión o templo te puede salvar. Solo Jesús puede salvar. Hechos capítulo 4, el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El mismo texto en la Biblia, lenguaje actualizado, dice: solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Solo Jesús. ¿Por qué solo Jesús? Porque lo crucificaron en tu lugar y en mi lugar, siendo inocente. Y fue un momento muy difícil. Dice que el jueves estaba en el huerto del olivar orando, y en su oración le decía a Dios: si hay otro método más fácil, ayúdame, dame un método más fácil, porque este es muy difícil. Pero también te digo que no quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer tu voluntad. 3 veces vino y despertó a los suyos, o 2 veces vino y los despertó, y la tercera dijo: ya vienen por mí. Y lo entregó Judas, el traidor. Se le metió el diablo en el corazón y lo traicionó, y Jesús terminó muriendo en la cruz del Calvario. Cuando dijo su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hubo tinieblas, y los que lo estaban crucificando, algunos de ellos exclamaron, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Terminó el sacrificio, y el diablo inventó el cuento que si resucitaba como lo había dicho, iba a ser peor la resurrección que la crucifixión. Y orquestaron cuidarlo, organizaron cuidarlo, pusieron guardia a las 24 horas. Pues con todo y eso, Jesús dijo que al tercer día se levantaría, y se levantó. Se apareció a más de 500 testigos y después regresó al Padre, y ahora Él está a la diestra del Padre. Es el abogado, es el Paracletos. Por eso dice: y en ningún otro hay salvación. Por eso Juan dice: hijo, estas cosas te escribo para que no peques. Pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí hay abogados para todo, para todos los niveles, penalistas, civiles, de todos los niveles, te ayudan. Pero en cuanto al perdón de los pecados, ni un solo abogado. En cuanto al perdón de los pecados, en la forma vertical en tu relación con Dios, solo hay un abogado. Su nombre es Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Elemental. Número 3. Permanecer en los caminos del Señor. Mateo capítulo 10, el verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Qué bueno que lo dice la palabra del Señor, porque hay algunos que ahora enseñan: salvos una vez y salvos para siempre. Pero fíjate lo que dice la Biblia: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Evangelio bendice, pero también trastorna algunas prácticas de usos y costumbres de las personas y de algunos pueblos, particularmente de aquellos que no se rigen conforme a los valores eternos del cielo. Los trastorna cuando llega el mensaje del Evangelio. No podemos leer este pasaje sin quedar profundamente impresionados por la honestidad y la profundidad con el que el Señor Jesucristo anuncia esto. Él nunca se resistió a decir que a los que nos entregáramos a Dios, el camino no sería difícil. Él declara que sería difícil, que sería muy duro y que sería un continuo pleito entre nosotros y el mundo.
entre nosotros y nuestra carne, y entre nosotros y Satanás y los demonios. La fe cristiana no es fácil. Te vuelvo a repetir. Fíjate lo que dice Jesús. Hay un escritor llamado Plummer, dice: esa no es la filosofía ni la tónica del mundo para ganar adeptos. Dice: la tónica y la filosofía del mundo te ofrece un sendero de rosas, te ofrece tranquilidad, te ofrece progreso y te ofrece un cumplimiento en las ambiciones y todos los planes que tiene. Algo así como el evangelio de la prosperidad. Eso dice Plummer. Y Jesucristo dijo: no, van a tener dificultades, y solo el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Elemental. Ya Dios te perdonó, ya Dios nos regaló la salvación, hay que permanecer. La batalla es continua con el mundo, con lo que hay en el mundo. Pero la batalla más continua y más fuerte de lo que ofrece el mundo es con mi carne, es con mi yo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ¿sabes una cosa? Tienes que tener cuidado de ti mismo. Porque a veces nos andamos cuidando de otros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida eso, guárdate de eso. Es lo que Pablo dice. Pero la batalla es continua con el mundo, con las debilidades de nuestra carne, pero también con Satanás y los demonios. Por eso Pablo, cuando está por terminar o terminando, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Eso dijo Pablo. Entonces esto es maravilloso. Es elemental entonces permanecer en los caminos del Señor. Los creyentes deben aprender que abrazar el camino de la fe y seguir a Cristo Jesús siempre será una batalla continua, cada día. Entonces dijo a la multitud: si alguno si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz cada día. Las dificultades, los problemas empiezan a veces de una forma con los más cercanos, con los que más apreciamos, la familia, los amigos, en fin. Ha habido personas que cuando se entregaron al Señor Jesucristo, sus papás le hicieron la siguiente declaración al hijo: o escoge la religión a donde te has cambiado, o a tus padres. Pero como aquel muchacho se entregó verdaderamente a Cristo Jesús, se define y dialoga con sus padres de no ser tan drásticos y de no ser tampoco tan fanáticos, pero no lo entienden. Pero el muchacho jamás retrocede, y aquel joven fue profundamente impactado con el perdón de los pecados y con la salvación que Dios le regaló. Y finalmente dice: ustedes están decidiendo eso, yo no lo estoy decidiendo. Yo voy a servir a Cristo. Ni los estoy dejando a ustedes, pero no voy a dejar a Cristo. Me defino y voy a ser leal a Cristo. Ustedes están tomando la decisión. Ustedes son los que me corren. Ustedes son los que dicen que yo ya no soy su hijo. Yo no estoy escogiendo eso. Yo me entregué a Dios, me acerqué a Dios y recibí a Jesucristo como mi Salvador, y no lo voy a dejar por nada. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Así es de que la lucha es continua. Y Jesucristo fue muy honesto cuando nos dijo que iba a haber dificultades y que el ser cristiano era solo de los valientes. Lo dijo Juan el Bautista, lo dicen los evangelios. Y desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El cristianismo es para la gente que ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús, y para los que nos decidimos a ser valientes y permanecer en los caminos del Señor. La batalla es continua con nuestra carne, con el mundo, y a veces con los que más apreciamos. Y Pablo lo terminó diciéndolo así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestes. Así es de que la batalla es fuerte, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Elemental creer en la palabra de Dios. Elemental recibir la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Elemental guardarse en los caminos del Señor, permanecer en los caminos del Señor. La batalla es continua, pero gracias a Dios que usted y yo aquí estamos. Que no han faltado los problemas y que no han faltado las batallas fuertes que nos quieren jalar, y que el enemigo viene en esos momentos de problemas porque la mente es vulnerable y te dice: ya no vale la pena. Dios te dice: sí vale la pena. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre, porque Él es especial. No hay cosa más maravillosa que Jesucristo nos haya comprado a precio de sangre, que nos haya regalado el perdón de los pecados, y que hoy usted y yo le sirvamos. Cada quien hemos tenido nuestros propios problemas, debilidades en nuestra carne, problemas a veces ni siquiera necesita venir alguien de la India o de África a hacer los problemas, con lo que está en el entorno. Pero es elemental permanecer en los caminos del Señor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es probable que cuando estás en conflictos, uno y otro,
Y en tu círculo más íntimo están los conflictos a veces más serios. En ese momento somos vulnerables y el enemigo te diga, es que no vale la pena. Dios te dice, vale la pena. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No debemos dejar al Señor por nada. La salvación tiene un precio incalculable. Satanás quisiera que dejáramos la salvación, que nos apartáramos de Dios. Y Satanás quisiera ir y borrar nuestro nombre del libro de la vida. Pero tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Es probable que alguien tiene que venir al altar en esta ocasión, que el mensaje era para él. Alguien quiere venir aquí al altar en estos momentos. Alguien quiere pasar. Alguien debe venir al altar. El grupo de alabanza, véngase para que nos oiga. Alguien debe venir y decirle al Señor, gracias, porque me regalaste la salvación. Gracias porque me regalaste el perdón de mis pecados. Gracias porque creo en tu palabra. Gracias porque creo en Jesús y Jesús me regaló el perdón de los pecados. Gracias porque tú me has guardado hasta este momento. ¿Cuántas veces te ha dicho el enemigo, ya no busques a Dios? ¿Cuántas veces ha pasado por tu mente, ya no busques a Dios? Mira cómo te tratan, mira cómo te va. Solo te digo, Dios te dice en esta ocasión, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios te dice en esta ocasión, no abandones la salvación. Hay algo especial en esta hora. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Hay alguien más que debe venir al altar en esta ocasión. Hay algo especial en esta hora. Elemental. Creer en la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. Elemental. Creer en Jesús y recibirle como el Salvador. Elemental. Permanecer en sus caminos, no apartarse, no dejarlo. El diablo siempre ha querido que tú dejes la salvación, que tú dejes a Dios, que te alejes de Dios. Siempre ha querido eso. Dios nunca ha querido que tú te alejes de Él. Debes decirle gracias porque hasta aquí me has sostenido. Debes decirle gracias porque hoy me has hablado. El perdón de mis pecados es lo más grande que yo he recibido. La salvación es lo más grande. Ah, sí, pero el mundo y mi carne y el diablo me grita cada rato que te deje, que abandone tus caminos. Hay algo muy especial en esta hora, elemental. Permanecer en la salvación, permanecer en Dios. No lo dejes por nada. El Espíritu Santo está ministrando, el Espíritu Santo está orando. La congregación quiere cerrar sus ojos. Elemental. Fue elemental que creíste en la palabra y recibiste la palabra. Elemental. Fue elemental que creíste en Jesús y le recibiste.